Orando muy de temprano, estuve con problema de la garganta y no sabía si Dios me iba a permitir poder hablar. Y fue muy claro el mensaje de parte del Señor esta mañana. Estoy convencido y estoy seguro que Dios tiene un mensaje específico para cada iglesia. Amén. Toda la iglesia, ¿verdad?, es de Cristo. Cada congregación forma parte de un miembro en todo el mundo. Sin embargo, Dios habla de forma específica para cada congregación. Amén. Por eso es que es importante que ahí donde te pone el Señor, ahí crezcas. No andes como chivo brincando de iglesia en iglesia, porque no es un alimento para ti. Amén. El título de hoy se llama La iglesia que pierde su primer amor. Amén. La iglesia que perdió su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la Escritura: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Palabra, amados, que debe despertar el corazón y el espíritu de la gente. Amén. Es una palabra que debe despertar el espíritu y el corazón de la gente. Fíjate que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que anda el ángel, ¿verdad? Tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candelabros. Y déjame decirte que es Dios el que anda en medio de los candelabros. Los candelabros significan las iglesias de Jesús, ¿verdad? En los tiempos, las iglesias de Cristo. Y Él está en la periferia, ¿verdad?, dando vueltas. Y Él está al tanto de lo que sucede en cada congregación, ¿verdad? Él no es ajeno a lo que pasa en cada congregación, porque a final de cuentas las congregaciones son de Dios. Y Él observa, ¿verdad? Él palpa, Él mide y Él juzga. Dice que, fíjate, esta iglesia de Éfeso, lo vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, llega a Éfeso y queda un par de años y comparte el evangelio, ¿verdad? Allí había una iglesia que adoraba a la diosa Diana. Era un templo majestuoso, un templo enorme, ¿verdad?, en Grecia, en Éfeso. Y mucha gente venía a ver a esa diosa Diana. Y había al lado pues, muchos comerciantes que hacían templitos, porque era tan majestuoso el templo de esa diosa, ¿verdad?, que adoraban ahí. Pero dice la Escritura que el que deja Pablo es Priscila y Aquila, ¿verdad?, una pareja de hombres de Dios que quisieron compartir en ese lugar de idolatría, en ese lugar tan cerrado, la palabra y la verdad de Cristo. Y déjame decirte que la palabra Éfeso significa deseo ardiente, ¿verdad? Deseo ardiente. Y Pablo estuvo ahí un par de años y Priscila y Aquila se quedaron ahí a trabajar en la palabra de Dios. Y
hacia ese tono, ¿verdad? Ahí nace una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesús, como nació aquí también, ¿verdad? Y dice Apocalipsis, que acabamos de leer 2:1, que Dios es el que anda alrededor vigilando las iglesias. Y vemos algo bueno, ¿verdad? En el versículo 2 de esta iglesia. Esta iglesia desechaba la gente perversa, ¿verdad? La gente mala. Y no es ajeno para nadie que en las iglesias, pues no viene gente buena. Dile, nadie viene con gente buena a la iglesia, ¿verdad? Todos traen sus trapitos, ¿verdad? A todos nos huele algo y nos duele algo. Pero hay gente que tiene un corazón humilde y un corazón sincero para con Dios y desea un verdadero cambio. Pero hay gente que nunca cambia. Hay gente que pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas que como llegaron. Y esas gentes, ¿verdad?, que hicieron maldades y atrocidades afuera, las siguen haciendo aún estando dentro de las iglesias. ¿Ah? Y es increíble, amados y amados de Dios, cómo la gente se acostumbra, repite conmigo, costumbre, ¿verdad?, a un rito religioso, ¿ah?, a venir todos los domingos en la mañana, a hacer tus cosas para estar aquí, parecer 2 horas y después salir e irte. Y probablemente los que tengan también ya la costumbre y el hábito de estar en la oración del miércoles o en el estudio del jueves, para muchos con el tiempo se vuelve un rito, se vuelve una costumbre, ¿verdad? Pero desafortunadamente no, esa costumbre no los impulsa a un verdadero cambio. Y Dios quiere cambios, ¿ah? Dios está hablando en estos tiempos de un verdadero cambio, de un verdadero reconocimiento. Dile a tu hermano, si tú no reconoces, ¿verdad?, tu condición, no tendrás una oportunidad de cambio. Y mucha gente cree que no necesita cambiar. Y esta iglesia tenía la característica, ¿verdad? Imagínate cuántos religiosos de ahí de Éfeso les llegaban a esa iglesia en Cristo, imagínate. Eran gente que adoraban a la diosa Diana, ¿verdad? Y era gente acostumbrada a llevar una religión. En pocas palabras, era gente tradicionalista, ¿verdad? Que por tradición, por herencia, ¿verdad?, ya adoraban algo que no existía y que no conocían. Pero llegando a la iglesia de Cristo, esta iglesia cristiana dirigida por Priscila y Aquila era celosa en ese sentido y no aceptaba, ¿verdad?, a gente que estuviera de malhechor, ¿verdad?, de perverso dentro de la iglesia, y eso es algo que Jesús premia. La iglesia tiene una gran responsabilidad de no albergar después de un tiempo de que son exhibidos en la palabra de Dios a la gente perversa. Porque la palabra de Dios cambia, repite conmigo, la palabra de Dios cambia. Cuando una persona no cambia, cuando es expuesto a la palabra de Dios, jamás cambiará. La palabra de Dios va dirigida al espíritu, no a la razón. La palabra de Dios hace que realmente vengas a un arrepentimiento genuino, recordando que el arrepentimiento significa cambio, ¿verdad? Y cuando pasa el tiempo y la gente es exhibida por la palabra de Dios y no hay cambios, ¿verdad?, esa gente es desechada de la iglesia. Y fíjate que Jesús le premia a esta iglesia que era una iglesia celosa. En el versículo 2 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser. Y aquí viene otro tema, ¿verdad? A los que se dicen ser apóstoles. Estamos viviendo una época donde todo el mundo se dice apóstol, ¿verdad? Tienen 3 años de convertido y ya son apóstoles. Hay una plaga horrible que ha infectado la iglesia de Jesús, ¿verdad? Cuando no son apóstoles. Se han infiltrado falsos maestros.
a dar falsas enseñanzas doctrinales. ¿Cuántos se acuerdan de falsos maestros y apóstoles? ¿Va? Se infiltran en las iglesias y son falsos. Y esta iglesia de Éfeso no fue la excepción, ¿verdad? Se infiltraban en ellos, ¿verdad?, falsos apóstoles y falsos maestros. En pocas palabras, falsos cristianos. Que el único propósito que perseguían es hacerse de recursos a través de la gente y arrebatarla de la verdadera iglesia de Jesús. Y hoy podemos ver que podríamos decir, oye, qué afortunado es que ya casi en cada colonia hay una iglesia cristiana. Pero desafortunadamente no en todas las iglesias se habla la verdad de Dios. ¿Amén? Y esta iglesia fue sacudida por ese tipo de gente, ¿verdad? Gente malvada y perversa que solamente querían saciar su vientre. Y dice que los halló mentirosos, ¿verdad? Esta iglesia de Éfeso fue una iglesia que trabajó arduamente y que ha sufrido, ¿verdad?, por el trabajo que ha hecho en el nombre de Jesús. Nosotros llevamos 15 años de ministerio y recordando todo lo que te recuerdan las redes sociales, hemos salido a las calles a compartir el evangelio. O sea, cuando salimos a venir a las Insurgentes, a los parques, allá a los Coyetos hace años, hemos hecho visitas a hospitales, a asilos, ¿verdad? Hemos publicado el nombre de Jesús abiertamente a jóvenes en los parques y el trabajo, hemos pasado, ya perdí el número de encuentros que hemos pasado en la iglesia. Ayer comenzó un nuevo encuentro que más que nada es un taller para que conozcan la palabra de Dios. Ya han pasado muchos años en lo que llevamos haciendo prácticas y nos lleva prácticamente medio año a hacer un encuentro. Hemos pasado bautizos, hemos pasado convivencias, hemos pasado muchas cosas durante todos estos años. El trabajo ha sido arduo, con el único propósito de anunciar el nombre de Jesús en las personas. Hemos abierto células de estudio desde el extremo norte de esta ciudad como Coacalco hasta el extremo sur de esta ciudad como Tuyehualco. Hemos andado de casa en casa, ¿verdad?, visitando a los enfermos, visitando a la gente necesitada y apoyando. El trabajo ha sido arduo, ¿verdad? Y esta iglesia de Éfeso trabajó mucho en un pueblo que era un idólatra, ¿verdad?, un tradicionalista. Y esto hace que uno sufra, ¿verdad? Porque se sufre, amados. ¿Ven? Y Éfeso había experimentado ese sufrimiento. Dice la palabra de Dios que viene aquí algo interesante. Una iglesia que trabajó, fue una iglesia que se esforzó, fue una iglesia que se llenó de actividades, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos los seminarios de los sábados? ¿Ah? Teníamos actividad toda la semana, literalmente. ¿Ah? Células de varones, células de mujeres, de matrimonios, jóvenes, ¿verdad? Niños, se trabajó mucho. Y ante todo eso, a Jesús le pareció bien. Pero fíjate lo que viene en el versículo 4. Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti, ¿verdad? Y esto es algo que debe llamar la atención, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto, amado hermano, es algo que ha sucedido en la iglesia, ¿verdad? Mucha gente se le ha olvidado ese primer amor de Jesús, ¿verdad? A esa gente se le ha olvidado de dónde los ha sacado Jesús. Dice la Biblia que esa gente ha descuidado su relación con Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha hecho, ¿verdad?, han caído en una rutina de cristianismo, ¿verdad? Pero desafortunadamente sin Cristo, ¿verdad? Y esto es peligrosísimo, ¿verdad? Porque este es un reclamo de Dios, repite, es un reclamo de Dios. Y el primer amor es algo que debe impulsar a la gente, ¿verdad?
es algo que te debe mantener vivo. Siempre hemos dicho que es mejor cómo terminan las cosas que cómo las acabas. Hay gente que empieza algo con mucho ímpetu, ¿o no? ¿Ah? En una relación de pareja comienzan, ¿verdad? Cuando están conquistando a la muchacha, híjoles, son súper atentos, ¿verdad? Súper amables, súper cariñosos, ¿verdad? Les traen flores, chocolatitos, hacen todo lo necesario. Y en un principio, ¿verdad? En ese primer amor de miel, pues todo parece que está bien. Pero al tiempo, esto desafortunadamente se comienza a enfriar, ¿verdad? Y ese reclamo de Dios hacia la iglesia es lo que hoy nos están reclamando. Que sea enfriado, repite conmigo, enfriado ese primer amor. Ese amor con el que Jesús nos pudo rescatar de nuestra vana manera de vivir. Y esto es algo muy práctico, amado, de lo que estamos viviendo. La gente no quiere venir a las iglesias a escuchar la verdad de Dios porque viven sus propias verdades. La gente no quiere venir a las iglesias para corregir su vida porque ellos creen que llevan una vida correcta. La gente no quiere venir a consultar a Dios porque ellos creen que están tomando las decisiones correctas. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad decayente, ¿verdad? Donde vemos cada vez más atrocidades. Y Jesús nos recuerda este reclamo de que se han olvidado de ese primer amor. Esto me recuerda a un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y fíjate que dice la palabra de Dios que aconteció que yendo de camino, está hablando Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este primer párrafo es un Jesús que camina y que toca las puertas. Y Jesús toca la puerta de la casa. Dile a tu hermano, no es que tú hayas buscado a Dios, es que Dios te buscó a ti. Y Jesús toca las puertas de las casas. La palabra de Dios llega a la puerta de la casa. Hay personas que no le abren la puerta. Hay personas que pueden venir un domingo y jamás los vuelves a ver. Pero en este caso, le abrió la puerta a una mujer llamada Marta, ¿verdad? Y entró Jesús, porque Jesús la puerta que se le abre, entra, ¿verdad? Mira, tu hermano, cuando tú te dispones a recibir a Cristo, cuando tú estás dispuesto a recibir la verdad de Dios y la palabra, Dios no duda en entrar, ¿verdad? Dios entra en tu mente, Dios entra en tu corazón y Dios entra en tu vida. ¿Amén? Y Marta, ¿verdad?, lo recibe y dice la palabra de Dios que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿verdad?, escuchaba la palabra. Fíjate que aquí habla de dos actitudes. Una mujer que entra a Jesús y deja de hacer todo lo que tenía pendiente. Deja de ocuparse en todas esas distracciones y le dedica todo su tiempo y toda su atención a Jesús. Y fíjate que no se sentó junto de él, dice que se sentó a sus pies, ¿verdad? Sumiso, obediente, ¿verdad?, dispuesto a la palabra de Dios. De nada sirve que escuches la palabra de Dios cuando tú la ignoras, ¿verdad? Una cosa es escuchar lo que dice Dios y otra cosa es hacer lo que dice Dios. Y esta sumisión de María habla de esa sumisión hacia la palabra de Dios. Termina diciendo, pero que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Y fíjate que, amado hermano,
que esto es algo que nos ha pasado en el mundo actual. La gente vive más preocupada por sus quehaceres. ¿Ah? La gente vive más enfocada a sus realizaciones, ¿verdad? Aquí no veo muchos jóvenes que ya empezaron la universidad porque tienen un quehacer grande que es terminar una carrera universitaria. Pero también veo otros que también lo están haciendo y no descuidan la palabra de Dios. Se habla de que la gente de hoy en día está llena de actividades, llena de compromisos, llena de responsabilidades, llena de muchos quehaceres, de muchos trabajos, y han olvidado su primer amor. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Y esa palabra, amado hermano, es algo que se ha olvidado en muchos cristianos. Se ha olvidado en mucha gente que pudo conocer el primer amor de Dios. Se ha olvidado del estado en que ellos venían y el estado en que Dios los puso y los orientó. Porque sus muchos afanes, ¿verdad?, les están ahogando la palabra de Dios. Y se nota cuando una gente deja de leer la palabra de Dios. Se perciben los espíritus dormidos. Se percibe la gente debilitada. Se percibe la gente distraída. Se percibe la gente desorientada cuando dejas de estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que son lumbrera en mi camino, ¿verdad? La palabra de Dios es medicina para mis huesos. La palabra de Dios, ¿verdad?, es alimento para mi vida. Y cuando un cristiano deja con la rutina del cristianismo de venir cada domingo, ¿verdad?, a escuchar y después salir, su vida se empieza a volver rutinaria, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, está ausente en sus mentes y en sus corazones. No hay propósitos, ¿verdad?, claros de Dios. La gente le gusta sobrevivir, ¿verdad?, y no le gusta vivir para cumplir un propósito. Y el cristiano, amado hermano, de esta iglesia de Éfeso es un cristiano así. Jesús les recuerda que a pesar de todo lo que han hecho, se han olvidado del primer amor. Ayer tuvimos una convocatoria de gente que se acercara a escuchar por primera vez en sus vidas la palabra de Dios, la verdad del evangelio. Y fueron pocos hermanos, muy pocos hermanos, los que tuvieron dispuestos a poder compartir a la gente el evangelio de Jesús para traerlos aquí. Y ves una iglesia cansada, repite conmigo, cansada, llena de rutina, llena de religión, pero ausente de Dios. El olvidarse del primer amor es olvidarse de Jesús. Por eso, esta mujer llamada María nos enseña que no importa lo que tú hagas. Si tú eras un jovencito cuando llegaste a la iglesia y creciste y te hiciste una persona responsable, trabajadora, profesional, ¿verdad?, eso no exime el que tu primer amor sea Jesús. ¿Ah? Si tú eras una persona que llegaste sin empleo y aquí comenzaste a entender
y empezaste a buscar empleo y pudiste conservarte en ese empleo porque cambió tu forma de pensar, no debes desistir de venir a la iglesia y leer la palabra, porque eso fue tu primer amor. Personas que vinieron enfermas a recibir sanidad física, ¿verdad? Y ahora que empiezan a estar sanas o están sanas y están productivamente activas, haciendo sus quehaceres, no deben olvidar que Jesús es su primer amor. Y hay mucha gente que se ha olvidado de Jesús. Muchísima gente. Se han conformado al religiosismo de Éfeso, ¿verdad? Porque lo traen arraigado. Lo traen de la tradicional. Vienen de un pueblo idólatra, religioso. Y la iglesia de Jesús no es así. Tenemos que entender que esta posición de esta mujer llamada María fue lo mejor que pudo hacer en su vida. Y nos da un gran ejemplo. Había cosas que hacer, dile a tu hermano, había muchas cosas que hacer. Había muchos pendientes que resolver. Había muchos compromisos que cumplir. Pero María valoró lo más importante: los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Y hay mucha gente que no ha entendido este mensaje. Hay mucha gente que no ha entendido este mensaje. Jesús premia a la gente que la prioriza. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu vida, tú no tienes a Dios en tu vida. Y Jesús ya se bajó desde hace rato de ti. Va solo. Marta todavía se atreve a reclamarle y le dice: dile pues que me ayude. Y responde Jesús, le dijo: Marta, Marta, escucha bien estas palabras, afanada y turbada, apúntalas. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Turbación, repite conmigo: turbación. Hay un conflicto en la mente. Está llena de información tu mente. Llena de inquietudes tu mente. Llena de preocupaciones tu mente. Llena de necesidades tu mente. Y cuando la mente está así, se colapsa. No sabes por dónde vas. Te impide una relación con Dios. Eso cuando me dicen, a mí me preocupa mucho la gente que dice: pastor, tiempo atrás, fíjese que fue una fiesta, me invitó fulanito de tal. Ah, no me digas que... Y fui. Y pues me dijo que aquí todo el mundo hacíamos lo que queríamos hacer, que no había problema. Y mucha gente vive así. La gente cree que puede hacer de su vida lo que le venga en gana, sin entender que fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Que ya no son de ellos, sino son de Dios. Y que tenemos una gran responsabilidad de comportarnos como hijos de Dios adentro y afuera. Toda esa gente que no se comporta así es perversa.
Y desafortunadamente, la mente turbada es una mente desubicada. No se da cuenta. ¿Ah? No tiene la ubicación correcta. Creen que están haciendo bien las cosas. Es que, pastor, mantengo a mi familia. Los hijos del diablo también. Es que, pastor, yo pago un techo. Los hijos del diablo también. Es que, pastor, yo trabajo. Los hijos del diablo también. ¿Qué te diferencia? Que la mente y el corazón, dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y este primer mandamiento, amados hermanos, se nos ha olvidado a muchos. Seguimos en una iglesia sin Jesús, porque el que se olvida de ese primer amor, se ha olvidado de Jesús. La gente que ya se ha apagado, la gente que no participa, la gente que no es propositiva, la gente que no quiere ayudar, apoyar, a seguir el ministerio y el propósito de la iglesia, es una gente que se ha acomodado en la iglesia, pero ya dejó muchos años atrás a Jesús. Y Jesús dijo, yo tengo contra ti una sola cosa. Has olvidado de tu primer amor conmigo. La palabra recuerda viene del griego nehum, que significa volver en sí. Entonces dice Jesús, vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue con la herencia en vida. Casi no pasa eso, ¿verdad? Que quieren la herencia y ya se va con la herencia en vida. Hay algunos que quieren matar ya al papá para quedarse con todo. No se esperan a que muera, ¿verdad? Ya están peleándose. Se quedan con la casa o el piso de arriba o el cuarto de al lado. Pero este hombre les dio la parte a sus dos hijos. Y uno agarró su parte y se peló. Como muchos se van. Y dice la palabra de Dios que malgastó, repite, malgastó todo lo que tenía. Y llegó un momento en la vida, porque así es Dios, escucha esto, porque toda la gente que se ha exhibido a la palabra de Dios y se ha ido, le espera el mismo destino. Es una ley espiritual. Menospreciaron la gracia y la sangre de Jesucristo. Este hombre se fue, y repite conmigo, malgastó. La gente que se va de Cristo malgasta su vida. Siempre, siempre, aunque piensen que están haciendo lo correcto, malgastarán su vida, malgastarán su tiempo. Y en aquel tiempo, este muchacho, que antes estaba rodeado de amigos, con los que se emborrachaba y se divertía, lo dejaron solo. El que malgasta su vida termina solo. Siempre. Ni siquiera con un perro, solo. Y dice que recordó, por eso dice la palabra de Dios, recuerda.
vuelve en sí. Ha estado tan turbada su mente que él pensó que estaba en lo correcto. Y de momento tuvo un tiempo de lucidez y volvió en sí por unos segundos. Destellos de Dios por unos segundos. Estaba durmiendo con los cerdos. Hay gente que duerme con los cerdos y no se da cuenta. Ni siquiera de la comida de los cerdos podía él obtener un poco de alimento. Pero en ese momento hubo una lucidez y dijo, si yo regreso a ese amor de mi Padre, podré comer por lo menos como un siervo de los que él tiene. Dios está pidiendo a la gente un tiempo de lucidez. Un momento de lucidez. Un momento de ese primer amor. Un momento del día en que Jesús llegó a sus vidas y los sacó del hoyo en el que andaba. Tan solo un momento. Es increíble, yo he visto aquí milagros maravillosos. Roque llegó, viene de viaje, pero nos tendrá un testimonio al final. Aquí he visto sanar gente de SIDA, gente de cáncer. Y desafortunadamente la mente turbada se los ha llevado. Y Jesús dice, recuerda, repite, recuerda tu primer amor. Momento de lucidez. Y este muchacho emprendió el viaje y regresó. ¿Qué es lo que Dios espera con esta exhortación a la iglesia de Jesús? Momento de lucidez. Yo he visto, me encontré otra persona ahí pegando de gritos y de brincos ahí sobre el eje. Era Héctor, una iglesia allí. Después me lo encontré, hablé 2, 3 palabras con él y me doy cuenta que mucha gente está cayendo en religión. En una vil costumbre. Porque su mente está embotada. Está distraída con tantos quehaceres, tantas preocupaciones. No se dan cuenta que su vida puede acabar en muy poco tiempo. Y Jesús dijo, recuerda, repite, recuerda ese primer amor. La pasión que Dios desea de su gente. La pasión con la que recibiste a Jesús y dabas brincos de alegría cuando Jesús empezó a tocar tu vida. Hemos tenido mucha gente que ha llegado hasta el bautizo. Y después del bautizo, ¿verdad? Se van con la otra. Es como el que está enamorado, ¿verdad? Está enamorado y llega una muchacha, tienen relación con ella, es su primer amor, los dos están compenetrados, pasa el tiempo, se enfría la relación, ¿verdad? Y de momento esta muchacha ve a su amado con otra cruzando la calle, ¿verdad? Y así se siente Jesús, porque después de ese primer amor de las aguas, se fueron con el otro y se fueron con el diablo. Porque la Biblia dice, el que no está con Dios, está en contra de Dios.
Y no creas que están con Dios. Están con el otro. ¿Ah? Su religión se los llevó para allá. Y te voy a decir algo. No juegues con la gracia de Dios. No juegues con la gracia de Dios. Porque dice la Biblia en el versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Quitaré tu candelebro de su lugar si no te hubieres arrepentido. En pocas palabras, si no cambias la forma en que te estás conduciendo, si no cambias esa religiosidad en la cual has caído, esa monotonía en la cual te encuentras, y regresas a tu primer amor, entonces te quitaré de aquí. Y el cristiano debemos de ser cuidadosos con la gracia de Dios. ¿Verdad? Dile a tu hermano, con la gracia de Dios no se juega. No se juega. Así que, amada iglesia, esta es una palabra para esta iglesia. Palabra para esta iglesia. Recordemos esos primeros años en Jesús. Recordemos esos primeros pasos con Jesús. Ese entusiasmo de Jesús. No olvidemos nunca, como esta mujer María, que se quedó en la mejor parte, escuchando la palabra de Dios atentamente. No descuiden su relación con Dios. Dile a tu hermano, no descuides tu relación con Dios. Porque si descuidas tu relación con Dios, amado hermano, terminarás en el infierno. ¿Qué es lo más grave? Dile a tu hermano, terminar en el infierno. Imagínate, te mueres, dices que eres cristiano, tus familiares se quedan tranquilos porque dicen, pues está con papá. Llegan hasta el pastor para que predique ahí en tu velorio. Imagínate que predique ahí en tu velorio. Te encierran ahí en tu feto y te meten tu Biblia nueva, que la leíste. Y vas derechito al infierno. Y toda la iglesia cantando alabanzas a Dios. Porque esa gente jamás cambió. Qué impactante, amado. Dile a tu hermano, Dios conoce los corazones. Y no se confía de ellos. Dios desea, amado hermano, que regresemos a ese primer amor y no descuidemos nuestra relación con Dios, comenzando como esa mujer María, sumisos a la instrucción de Dios, aprendiendo la palabra de Dios y haciendo un esfuerzo. Repite conmigo, esfuerzo para poder hacer lo que Dios dice y dejar de hacer lo que yo quiero. Esto es la clave del éxito, ¿eh? Y entonces tu candelebro estará encendido. Porque ese primer amor sigue ahí, el fuego en tu vida. Amén.